Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Tengan un feliz sábado y un feliz año nuevo. Que Dios pueda ayudarnos a cada uno de nosotros durante este año para poder servirle más, amarle más, entregarnos más a Él. La tormenta y la misión es el tema que trataremos este sábado. Por medio de los milagros que el Señor realizó, podemos ver que Jesús tenía autoridad sobre los cuerpos humanos, sobre los demonios y sobre los elementos. La historia registrada en San Marcos capítulo 4, versos 35 al 41, que será nuestro texto a estudiar esta mañana, nos muestra el poder de Cristo sobre los elementos. Pero también nos recuerda que es indispensable para poder sobrellevar las dificultades que sobrevienen en nuestro andar en este mundo mientras cumplimos la misión, la fe en el mismo poder que Él nos ha dado, la fe en Él. Pero antes de poder ver esta historia, veamos el contexto de esto que se encuentra en el capítulo 3 de San Marcos. San Marcos 3, especialmente un momento muy importante. Jesús oraba mucho, pero cuando Él tenía que enfrentar cuestiones difíciles, cuando tenía que tomar decisiones importantes, la Biblia menciona varias veces que Él oró toda la noche. Y en el caso del capítulo 3, previo a la elección de los 12 apóstoles, el Señor pasó orando en la montaña toda la noche. La multitud se había reunido a orilla del lago, esperando que Jesús descendiera. En ese momento la gente no miraba a Jesús como un Mesías. La gente no miraba a Jesús como Dios. La gente miraba a Jesús como un libertador, como un dirigente, como su presidente, y estaban listos y dispuestos para seguir a Jesús. Cuando la gente conversaba sobre ese asunto, ven que Jesús desciende de la montaña. Cuando está bajando, todo el mundo se queda en silencio. Algunos estaban hablando de que Jesús ahora iba a escoger su gabinete de gobierno, los hombres que le ayudarían para poder derrotar a Roma y liberarse de su yugo. Pero Jesús no hizo eso. O mejor dicho, sí hizo y la gente no entendió. Jesús baja después de orar, ¿cuánto tiempo dijimos? ¿Cuánto oró? ¿Cuánto oró? Nosotros queremos que con una oracioncita de 2 minutos el Señor nos responda, ¿verdad? Y todavía nos preguntamos, ¿y por qué Dios no me responde? Si Jesús para el nombramiento de 12 pasó orando toda la noche. Imagínese usted. Y Jesús desciende y comienza a elegir y dice y escoge a Pedro, y a Juan, y a Andrés, y a Simón. Y había uno que levantaba la mano y decía, a mí, a mí, a mí. Y los otros que ya habían sido escogidos, ojalá que escoja ese, decía. Y ya cuando tenía 11, solo faltaba uno, y le dijo, tú también, le dijo. Judas, ven, le decía. Porque a Judas el Señor no lo escogió, Él se ofreció. Pero los otros creían que Judas era el mejor de todos. Así que el Señor, para no desilusionar a los otros, le dio chance a Judas. Y ahora tenía los 12. Mientras que la gente pensaba que era un gabinete de gobierno para poderlos liberar de los romanos, dice San Marcos 3, dijimos, capítulo 3, versículo 14, San Marcos 3, 14, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él, ¿y para qué más? No los escogió para ser parte de su gabinete de gobierno. ¿Para qué los escogió? ¿Está claro eso? ¿Para qué escogió a los 12? ¿Para qué crees que tú estás aquí en la iglesia?
solo para venir y que te prediquen nada más y estar oyendo. Y qué bonita palabra. Eso es parte, dijo, para estar con Él, ¿verdad? Pero también ¿para qué? Para enviarlos a predicar. Es que el Señor escogió a los 12 para el cumplimiento de la misión, hermano. No para otra cosa. Usted y yo hemos sido llamados a esta iglesia. Tú has sido llamado a esta iglesia para que tú seas un predicador de la palabra del Señor. Para que te enroles en la obra misionera, como nosotros le llamamos. Ahora, el Señor los dejó así nomás. Bueno, váyanse a predicar. ¿Qué dice el verso 15? ¿Qué les dio para que fueran a predicar? Y que tuviesen autoridad, ¿para qué? Para sanar enfermos. ¿Y para qué? Y para echar fuera demonios. ¡Qué poder! El año pasado tuve una campaña allá en Costa Rica, en el mes de septiembre. Estuve allá. Y un hermano, a través del pastor, me pidió que fuera a visitar al tío de él. El tío estaba llegando a la campaña. Y ellos estaban seguros que el tío estaba endemoniado. Y entonces me dijo el pastor, ¿verdad? Bastante prudente. Él me dice, hermano, me dice, y usted tendría valor de que vayamos, me dice. Y entonces le digo, pues sí, tenemos que ir, si es nuestro trabajo, le digo yo, pero cuénteme cómo está el asunto. Ya, él me comentó, ¿verdad? Y entonces le digo yo, pero la persona que nos pidió va a ir con nosotros. No, él no quiere ir, me dice. Pero yo le dije que tiene que ir, que cómo es eso que nos va a aventar así, y él no va a ir. Gracias a Dios pudimos ir con el hermano. No estaba endemoniado. Más bien yo llegué a la conclusión que era un tipo de esquizofrenia que el pobre hombre tenía. Muchas dificultades en su vida, muchos problemas. Aquel hombre nos escuchó, nos atendió atentamente y decidió entregar su vida a Cristo Jesús. Y se bautizó. Desde el día que se bautizó, él comenzó a sentir que su vida se había descargado de aquellos pesares, de aquellas angustias que cargaba. Pero qué interesante es que el Señor dice que le dio poder a los discípulos para sanar enfermedades y para echar fuera. ¡Qué poder, hermano! Increíble. Este es el contexto de San Marcos 4. El Señor delegando la misión a sus discípulos. Es que es lo mismo que hizo con nosotros. Antes de irse, el Señor extiende la misión a todos los cristianos en Mateo 28, 19, cuando dijo, por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Para quién es ese llamado? ¿Para los 12? No, ese es nuestro llamado. Pero tristemente la iglesia ahora en día se ha quedado quieta. No estamos avanzando. Estamos, si acaso, a paso de tortuga, hermano. Y hasta el sapo nos va ganando, ¿verdad? Adelante estoy, nos dice el sapo. Allá va el diablo ganándose a la gente. Y nosotros así, a pasito lento. Los poquitos, ¿verdad? Los demás con artritis ya no quieren caminar a las casas a hacer la obra misionera. Pero la orden es para todos. Hemos sido llamados para ser misioneros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dijo el Señor. Y nos envió así nomás. Así solo para que nos diéramos en los dientes. ¿Ha leído usted Hechos 1:8? Exactamente en el momento que el Señor está ascendiendo, después de dar la orden de ir y predicar, dijo, pero recibiréis poder. Así que al igual que los 12, nosotros hemos recibido una misión, pero también hemos recibido poder. Y ahí, mami, ¿cuándo lo recibí? Cuando se bautizó. Así dijo el apóstol Pedro a aquellos que se bautizaron después del Pentecostés. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dijo él, para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, si nosotros no vamos a predicar el Evangelio es por pura pereza. Porque el poder lo hemos recibido, el poder lo tenemos. ¿Cuál es el problema? El problema está ahí en el capítulo 4.
ahí en la historia que vamos a estudiar esta mañana, así rapidito. Fue parte de la lectura bíblica. Leemos verso 35. Vamos a leer del verso 35 al 37. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tormenta de viento, una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Hay dos detalles bien importantes aquí, especialmente en el versículo 36. Dice que los discípulos tomaron a Jesús como estaba. Así dice, ¿verdad? ¿Qué significará eso? Que tomaron a Jesús como estaba. Bueno, cuando Jesús despide a la multitud, recuérdese que los discípulos, más de la mitad de ellos eran pescadores, prepararon el barquito, porque iban a cruzar todo el lago. Jesús les había pedido que fueran, y mientras lo preparaban, ¿qué creen que le pasó a Jesús? Jesús se durmió, hermano. Es que Jesús era trabajólico en la obra del Señor. Cuando podía dormía, cuando podía comía. Inclusive cuando llegaron a buscarlo su familia, y dijo: mi familia y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre para nosotros, hermano? ¿Cuál es que seamos misioneros, que cumplamos la misión. Esa es la voluntad del Padre para con nosotros. Pues Jesús se durmió, entonces lo tomaron y así dormidito, qué bonito, ¿verdad? Entre los 12 ahí chineaditos lo tomaron y lo pusieron. En las barquitas esas, en la punta, por decir, de la barca, siempre había un almohadón donde se sentaba el que iba dirigiendo el timón. Me imagino que le pusieron el almohadón a Jesús para que ahí se acostara, ¿verdad? El otro detalle que aparece en el versículo es que dice que habían otros barcos. Note usted que esa historia no es la historia de un barco, es la historia de muchos barcos, pero en uno de esos barcos iba Jesús. Interesante. Ahora, dice que en medio del lago de repente se levantó una tormenta, una tempestad. Estar haciendo la voluntad del Padre no nos libera de las dificultades. Todo lo contrario, cumplir la voluntad del Padre siempre nos traerá dificultades. Es una ilusa utopía pensar que la vida cristiana, en el cumplimiento de la misión, nos libra de las dificultades, los problemas y el dolor. Año nuevo, vida nueva, canta el mundo, ¿verdad? Y ahora vamos positivos y ya no habrá problemas y no habrá enfermedades y no habrá nada. Para los adventistas eso es mentira. Porque el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra la iglesia adventista del séptimo día, así dice el libro de Apocalipsis. ¿Quién te ha dicho a ti? ¿Quién te metió en la cabeza esa mentira que aquí, haciendo la voluntad del Padre, no habrán problemas? ¡Hay tormentas! De repente se levantó una tempestad con gran viento, dice. Y parecía que las olas pensaban que se tumbaban sobre la barca, y los discípulos con sus guacalitos sacando el agua, pero era más agua de la que entraba que la que salía. ¿No te pasa así con los problemas? Me vino una bendición, de hoy sí ya voy a poder pagar la deuda que tenía. Y va y paga la deuda y rangán se le queda varado el carro. Y ya se le cayó una puerta de la casa. Y le aumentaron a la colegiatura. De nada le sirvió la bendición. Está peor el asunto ahora. Hermanos, mientras cumplimos la misión tenemos que ser honestos y serios. Los problemas van a haber. Cuando tú estás cumpliendo la misión del Señor y no hay problemas, si la PC no tiene problemas, si la iglesia no tiene problemas, ustedes no están haciendo nada, están perdidos, hermano. ¿Sí? Esa PC que no tiene problemas, esa PC no está haciendo la voluntad del Padre, lo más seguro. Porque cuando se hace la voluntad del Padre, los problemas vienen.
Primer problema que enfrentan los líderes de PC. Ay, sí, los viejitos me dejaron en la PC. Pero alguien le dice, pero esos viejitos son los más misioneros, mira qué bendición. Ay, pero solo con artritis y problemas de diabetes pasan. Ay, a mí solo los jóvenes me dejaron aburridos. Cipotes agrios que me pusieron. Tormenta, ¿verdad? Los pobres directores de sociedad de jóvenes, si vienen poquitos en la mañana, imagínense en la tarde. Es que mientras cumplamos la voluntad del Padre siempre habrán problemas, hermano. La realidad, disculpa que te lo digo así, 2025, la realidad es que trae problemas. Hay tormentas, habrán tormentas en tu vida. A veces menos, a veces más. Mientras cumplimos la voluntad del Padre cumpliendo la misión. Dificultades extremas es el resultado de estar cumpliendo la misión. Sábado 10 de julio de 1943, el presidente de la misión de Costa Rica estaba haciendo visitas a iglesias. En 1943 las misiones de Centroamérica, hermanos, las iglesias quedaban lejos, refundidas allá. Se llegaba en carretas, en caballos, no crean ustedes. Y el presidente, cuando salía a visitar iglesias, distritos, salía el lunes y toda la semana. Y seguro que estaba en una iglesia cuando recibió el mensaje de su esposa. Alguien había llegado apresuradamente, quizás en caballo, no sabemos. Y le dice, pastor, su esposa dice que regrese pronto a la casa. Su hijito, su hijo menor, niño de 9 años, está muy enfermo. El pastor hizo lo que pudo, salió con dificultades. Su niño había enfermado el viernes en la noche, amaneció enfermo el sábado en la mañana, parecía una fiebre boba así, pero preocupaba, el doctor no sabía qué pasaba. El pastor llegó el domingo en la tarde. Esos atardeceres, ¿has visto unos atardeceres cuando el sol se va poniendo que hasta dorado se ve? Así la tarde estaba dorada, bonita, preciosa. Cuando el pastor llegó, estaban sepultando a su hijo. Fue una enfermedad fulminante. El domingo en la mañana había muerto ya. ¿Por qué? Si él es el siervo del Señor. ¿Por qué? Si estaba haciendo la voluntad del Padre. ¿No era primer hijo que perdía? Ya se les habían muerto 2 hijos más pequeños, un niño recién nacido, lo sepultaron allá en Sudamérica, en las frías alturas de los Andes. Una niña de 2 años, la sepultaron en su país natal, en Estados Unidos, mientras estaban de vacaciones. Pero Donald tenía 9 años. ¡Qué dolor más fuerte! ¿Quién te dijo a ti que vamos a estar libres de dificultades cumpliendo la misión? Es que cuando cumplimos la misión vienen las dificultades. Se puede leer la carta que el pastor Orley Ford, el padre de ese niño, quien fue presidente aquí en El Salvador, escribió a una revista. Puso: 3 veces hemos pasado por el juicio del Señor, pero nuestra esperanza sigue más fuerte. Jesús viene pronto y pronto estaremos abrazando a nuestros seres amados. En 1944 el pastor Ford vino aquí a El Salvador como presidente de la misión del Salvador y siguió trabajando incansablemente para su Señor. Fue presidente de la misión del Salvador hasta 1959,
cuando se jubiló como pastor, y estando jubilado como pastor, siguió trabajando como pastor jubilado. Trabajó hasta 1972. Ahora en día hay muchos hermanos misioneros o laicos o hermanos obreros de la iglesia que ya voy a llegar a los 60, ya me voy a jubilar, y unos están contentos, ¿va? Otros, como los que se acaban de echar, no están muy contentos de jubilarse, porque estaban con deudas hasta aquí los pobres. Pero algunos están anhelando llegar a la jubilación y voy a ir allá a China, y voy a ir a Japón, y voy a visitar aquí, y aunque sea el cantón voy a regresar, pero ya no voy a trabajar. El pastor Ford en el 59, cuando se jubiló, él podía regresarse para Estados Unidos. 55 años trabajó él como misionero, nunca trabajó en Estados Unidos. Hasta ahorita es el que tiene el récord del obrero que más tiempo ha trabajado como misionero fuera de su país. Siendo jubilado, el distrito del pastor comenzaba en Quesaltepeque y terminaba en San Vicente. Ese era su distrito como pastor jubilado, desde Quesaltepeque hasta San Vicente. En los últimos años lo dejaron aquí en San Salvador. La iglesia de Escandia, la iglesia de Cuscatancingo, la iglesia de la 10 de septiembre, las remodelaciones que le hicieron a la central, fueron algunos de los trabajos que él hizo siendo pastor jubilado. En 1970 a él le detectaron que tenía leucemia. Y en Estados Unidos los médicos le dijeron: véngase para acá, ¿qué está haciendo ahí? Usted debe estar jubilado. Y el pastor dijo: no, allá en El Salvador me necesitan, yo tengo que ir. En 1972 el pastor murió en servicio activo, siendo jubilado. Allá está sepultado, ahí en Ayotuxtepeque, ahí en el cementerio cerquita de mi casa. Ahí está la tumba de él, y luego sepultaron a su esposa. ¿Quién te dijo a ti que cumpliendo la misión solo cosas buenas te van a pasar? Confundimos la felicidad, el gozo, la alegría con lo que el mundo ofrece, cuando el verdadero gozo del cristiano está estar ante la presencia del Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo, dice la Biblia. Si tú vienes a la iglesia y no te sientes con gozo aquí, tienes un problema de relación con Dios. Si no eres capaz de dejar tus problemas, tus cargas, para que el Señor las lleve por ti, tienes un problema. El problema que tuvieron los discípulos, ¿cuál fue el problema? Dice el verso 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Se despertó Jesús todo adormitado, verso 39, y levantándose. ¿Cómo se levanta uno cuando uno se levanta? Ay, hermano. Y entre más viejo, más totoreto se levanta uno, ¿verdad? No, hombre, si se pone las chinas uno, y hasta ahí se para, está con cuidadito, y le hace así, y todavía uno medio dormido, ¿verdad? En la noche, cuando le toca ir al baño, va al baño, va tocando por todos lados, agarrándose para no caerse. Porque el cerebro está en otra cosa. Pero miren este Jesús, qué barbaridad. Cansado, un par de horitas había dormido, lo levantan, y el Señor se levanta, hermano, y se pone así a la orilla del bote, y entonces dice: ¡calla! ¡Enmudece! ¿Y qué pasó? Inmediatamente, en el instante, desaparece la tormenta. ¿Se acuerdan que habían otros barquitos, verdad? Y los otros barquitos, los otra gente que estaba ahí, se quedó sorprendida. Mientras la gente no hallaba qué decir, Jesús aprovechó para regañar a sus discípulos, porque el Señor de vez en cuando nos debe regañar.
A veces nosotros nos portamos como bichos malcriados, que cuando el Señor nos regaña, ay, que ya vienen a decirnos cosas, ay, que no sé qué grandes chillones que somos. ¿Y qué les dijo Jesús cuando los regañó a los discípulos? ¿Ah? No sé. Verso 40. ¿Por qué tienen miedo, cobardes? ¿No tenéis fe? ¿Cuál fue el problema? Casi siempre que predicamos de este versículo nosotros, de esta historia, y alguna vez lo he hecho yo, decimos, la lección de este pasaje es que tenemos que tener a Jesús en la barca. Mientras Jesús esté en la barca. Pregunta seria. ¿Necesitaban los discípulos tener a Jesús en la barca para calmar aquella tormenta? ¿Ah? ¿Cuál fue el reclamo del Señor? ¿Por qué no me tenían en la barca? ¿Cuál fue el reclamo? ¿Y por qué los regañó? ¿Saben cuál fue el problema? Lo acabamos de leer en el capítulo 3. Les acababa de dar poder. No, pero sobre los demonios. ¿Por qué Jesús le habló a la tormenta? ¿Se le puede hablar a un ser inanimado? Imagínese usted que yo le diga a este púlpito, mira púlpito, hazte más paquecito, por favor. ¿Qué pensarían de mí si me vieran platicando con el púlpito? Al hermano Nafri se le sacó un tornillo, el 31, algún cohete le reventó cerquita, ¿va? No se le puede hablar a cosas inanimadas como el agua o el viento. Y la palabra que usó, calla, es la misma palabra que Jesús usa cuando libera a las personas de los demonios. ¿Se recuerdan ustedes? A los endemoniados. Cuando el demonio quería hablar, ¿qué le decía a Jesús? ¡Calla, sal de él! ¿Por qué Jesús le habló a la tormenta? Porque esa tormenta era el vivo Satanás, hermano. Era el diablo que quería detener la misión. Era el diablo que quería hundir la barca. Porque Jesús y los discípulos iban para Gadara. Al otro lado iban a encontrar un endemoniado. Le iban a hablar. Jesús lo iba a curar. Y le iba a dar la orden. Ve por toda Decápolis. No me siga. Cumple la misión. Porque el diablo lo que quiere es detenernos en el cumplimiento de la misión. Levantó esa tormenta. Los quería matar para que no cumplieran la misión. Y Jesús les había dado poder sobre el demonio. Su reclamo, su regaño hacia los discípulos fue porque les había dado poder y no usaron el poder. Se pusieron a llorar, a reclamar, a no hacer lo que tenían que hacer. Así vivimos nosotros ahora en día. ¿Por qué, Señor? Ya los calzoncillos hasta todos remendados los ando, Señor. Ya no me ajusta para pagar la luz. ¿Por qué? Si yo soy adventista. ¿Y cuál es el reclamo del Señor? Cobarde. ¿Y la fe? ¿Y el poder que te he dado? Sí, hermano, habrán dificultades. Pero en el nombre del Señor podemos vencer esas dificultades. Con poder podemos seguir adelante, venciendo las enfermedades, venciendo los problemas. ¿Saben? El problema es cuando esas dificultades detienen nuestro avance misionero. Y realmente, por ejemplo, cuando hablamos de las pequeñas congregaciones que son el motor misionero de la iglesia, ¿y por qué no asiste? Ay, es que me queda muy lejos. Ay, es que aquí, ay, es que allá. ¿Y la fe dónde está? ¿Y por qué tienes miedo? Nos cuesta ir a tocar puertas porque tenemos miedo de que no nos abran. Peor, de que nos confundan con testigos de Jehová o mormones. Y no lo hacemos.
no hacemos el trabajo misionero. Si para eso es que el Señor nos ha dado poder. He aquí yo estoy con ustedes todos los días, dijo, hasta el fin del mundo. Pero esa es una promesa condicional mientras estemos cumpliendo la misión. La gente dijo, ahí en el último versículo, 41, ¿qué dijeron los que estaban en los otros barcos? ¿Y quién es este? Nosotros hoy decimos es que la gente no quiere escuchar, la gente no quiere porque nosotros no salimos, la gente no quiere porque no hay manifestaciones de poder en nosotros, la gente no quiere porque la iglesia está adormecida. Cuando la iglesia despierte, cuando tú despiertes, cuando vayas de casa en casa, cuando la gente vea una vida diferente en ti, la gente se preguntará, ¿y quién es este? No estamos para vivir condicionados a la sociedad ni a la situación actual. Estamos para trastornar y transformar el mundo. Para eso nos llamó el Señor. Hay un detalle que quiero compartir con ustedes. Conocemos aquel pasaje de Romanos, capítulo 6, versículo 23. ¿Lo conocemos o no? ¿Qué dice Romanos 6, 23? Porque la paga del pecado es... Pero el regalo de Dios, ¿qué es? ¿Saben que a veces nosotros tenemos... Yo cuando ando con personas así en automóviles, me pone el Waze, yo pongo el Waze y yo le he cambiado la voz al Waze, la voz que va hablando, y le he puesto la voz de un perrito, que supuestamente es un perro, que da las instrucciones y dice, guau, guau. Y yo he notado que los motoristas les cuesta escuchar las indicaciones de esa voz específicamente. Porque el perrito dice, en 800 metros, dice, gira a la izquierda. Y casi todo, en el momentito, quieren girar a la izquierda. ¿No escucharon la primera parte, va? Que decía, en 800 metros. En 200 metros a la derecha. Y solo escuchan a la derecha, ¿no escuchan? Saben que yo lo he notado en casi en todos los motoristas, cuando ando con el Waze y tengo esa vocecita. Romanos 6:23 pareciera ser que es más fácil recordar la segunda parte. Y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y nos cuesta y no escuchamos la primera parte. ¿Qué dice la primera parte? La indiferencia es pecado. Y la paga del pecado es... Cuidado con ser una iglesia indiferente y no estar cometiendo y no estar acatando, cumpliendo con la misión. La pereza espiritual es pecado. Y la paga del pecado es... ¿Qué es la paga del pecado? La violación de cualquier segundo del sábado. Ya sea viendo partidos de fútbol, del Barça, del Real Madrid, andando en vagancias, en negocios, en trabajo, haciendo cualquier cosa, es pecado. Y la paga del pecado es muerte. El robar los diezmos y ofrenda es pecado. Y la paga del pecado es muerte. El chisme es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Venir tarde a los cultos intencionalmente o no venir a la iglesia porque no tengo ganas es pecado. Y la paga del pecado es muerte. La falta constante a los cultos que mencionamos, incluyendo en sociedad de jóvenes, incluyendo la pequeña congregación, es pecado, hermano. Y la paga del pecado es muerte. No participar en la obra misionera es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Las relaciones sexuales extramaritales y premaritales son pecado. O sea, el adulterio y la fornicación. Y la paga del pecado es muerte. Las relaciones LGTBXYZ, todas esas raras, homosexuales, bisexuales, trans, todas, es pecado. Y la paga del pecado es muerte.
el odio disfrazado de santidad, el orgullo disfrazado de santidad, el dejar morir las pequeñas congregaciones, el no participar de las pequeñas congregaciones, el unirse en yugo desigual, es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero ¿saben cuál es el peor de los pecados? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo es no querer aceptar el llamado de reprensión que Dios nos hace. O sea, yo así soy. A mí nadie me va a cambiar. Por más que diga el hermano Nafri lo que diga, ¿a él qué le importa? Ese pecado es imperdonable. Y la paga del pecado es muerte. Apocalipsis 3:21. Me encanta este pasaje. La iglesia de la Odisea, de las 7 iglesias de Apocalipsis, es la peor, la que ha cometido los más grandes pecados, la más terrible de todas, la que merece ser vomitada. Y escatológicamente, ¿a quién representa la iglesia de la Odisea? ¿Ah? Vaya, adventistas apocalípticos, así, proféticos. ¿A quién representa la iglesia de la Odisea? No, usted no ha estudiado el libro de Apocalipsis, nunca han escuchado sermón. ¿A quién representa la iglesia de la Odisea de Apocalipsis 3? A la iglesia adventista, hermano, que no le dé miedo. La peor de todas. Ojalá fuese frío, dice el Señor, o caliente, pero eres tibio. Lo peor es que te autoengañan. Tú dices que eres rico, que te has enriquecido, que nadie tiene necesidad. ¿Para qué me van a predicar de eso? ¿Saben qué dicen de mí? Y esto es que hermano Nafri solo pedradas tira. Y yo siempre les he dicho, si la pedrada no es para usted, agáchese y déjele que le caiga al otro. Pero lo cierto, hermano, es que a nosotros no nos gusta que nos digan así las verdades. No, ¿cómo no? Pero tiene que ser de otra manera. Mentira. Si igual de necios seguimos. Pero ¿sabe qué me encanta del mensaje de la Odisea? Ese es el último versículo. Estamos hablando de la peor iglesia, la más arruinada de todas. Pero ¿qué dice el versículo 21? ¿Al que qué cosa? Al que venciere. O sea, la iglesia de la Odisea puede salir vencedora en el nombre de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, con la fe que se nos ha sido dado, con la autoridad, podemos salir vencedores sobre cualquier pecado, sobre cualquier situación. Pero mire qué maravilloso, a las 7 iglesias, a todas se les ofrece un premio, que una piedrita, que un nombre en una columna, a todas se les ofrece un premio, pero el premio mayor, el premio más grande se le ofrece a la Odisea. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Alabado sea el Señor. En nuestra miseria, en lo tibio de esta iglesia, podemos despertar, hermano. Podemos levantarnos, podemos vencer el pecado. Y se nos promete el premio más grande. Sentarnos junto al Hijo y junto al Padre. ¡Qué maravilla! Por eso, esta mañana, te digo como el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Tengamos fe. Cumplamos la misión.
venzamos el pecado y sigamos adelante, porque nuestro Salvador viene pronto. Seremos vencedores y nos sentaremos en su trono. Que el Señor les bendiga.